María Cabrera, ¿no? El profesor Juan Portocarrero Hidalgo. Entonces, nosotros trabajamos como asistentes, ¿no? Realizando los borradores, limpiando algunas correcciones que ellos nos indicaban, y hemos visto de cerca cómo es que la introducción precisamente de la reforma en todo el sistema de penas fue gracias, entre otras razones, a la motivación, al impulso, ¿no?, que dio nuestro gran maestro homenajeado en esta fecha, don Luis Roy Freire. Sobre estas palabras, recordar siempre las sabias enseñanzas también de nuestro maestro y de siguiendo sus pasos como litigante, como orador y efectivamente también como maestro universitario. Gracias. Esto no estaba dentro del protocolo, pero para completar la labor en cuanto a esta primera parte, vamos a aceptar una ronda de preguntas, solamente muy breve, por favor, para justamente detallar dos cosas. Aprendí del maestro Roy lo que ahorita Lucho Francia destacaba. Con el 046, yo no sabía qué cosa era el 046, me acuerdo en el año 90, porque era un cachimbo, pero en el colegio de abogados se dio una discusión muy fuerte a propósito del tema. Y la discusión del 046, yo no entendía por qué un profesor de Derecho Penal salía a responder como autor de dicha ley. Y a lo largo de todos estos años, cada vez que se dice quién o quiénes participaron en tal ley, todos los que participan en su mayoría se esconden, no dan la cara. Y el uno le echa la culpa al otro. No, ese día yo no fui, eso fue creo fulano de tal, y etcétera. Vale decir que así como hemos hablado y destacado de la honestidad académica, también podemos, creo ahora, ya formalizar el tema de una honestidad prelegislativa, una honestidad del proyectista, porque muchas veces los profesores de penal devenimos en proyectores. Y con el 046, Roy Freire afrontó todo lo que significaba los pasivos y los activos, a tal punto que nadie lo ha mencionado aquí, pero en su casa de Chacacayo a Roy Freire por el 046 le volaron la puerta de su casa con un dinamitazo. Hoy, gracias a Dios, lo tenemos al maestro aquí, y a partir de ahí, las veces que, por ejemplo, nos ha tocado participar en propuestas legislativas o modificaciones, ustedes le consta, a donde voy, señalo y digo qué parte de la ley me correspondió a mí, o qué parte de la modificación, porque creo que ese es un deber, y que pocos, muchas veces nos recorren. Y la segunda cuestión que quería resaltar del maestro Roy, de todo lo que se ha señalado aquí, es justamente porque en el año que él se retira de San Marcos, el aula, el último salón en el que él enseña es el aula 252 día. Y en el aula 252 día, nosotros que pertenecíamos al 248, curiosamente mi profesor en ese momento era el actual ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Cuando sabíamos que el maestro Roy entraba al 252, nos íbamos corriendo a su salón a escucharlo. Y una de las cosas que escuchamos justamente en ese momento fue un análisis, me acuerdo muy bien, del delito de robo y sus agravantes. Y ahí el maestro enfocaba lo que también se ha destacado esta noche: la autoría de lo que le correspondió en su encargo de la parte especial del Código Penal de 1991. Eso significó entonces, cuando a mí me tocó participar en el proyecto del 2010, de la misma forma, exigir que las audiencias sean grabadas para que quede testimonio de cuál fue el aporte de cada penalista
que no dijeran lo que dijeran. Y eso está en este momento en las memorias del Congreso, porque lo considero un deber, una transparencia, que es parte que pocas veces se debe. Y además incorporamos en esa comisión la participación de los estudiantes de pregrado de esta facultad. Conseguimos que el que era en ese momento por recargo el titular de la comisión sacara los pases para que los sanmarquinos vayan a auditar la forma y las circunstancias, cómo los comisionados debatían artículo por artículo y lo que proponían y lo que excluían. Algo pocas veces visto, pero por la cuestión de la transparencia consideramos necesario. Y eso fue justamente a raíz de esa clase que yo recordaba, vísperas previas al golpe de Estado de Fujimori. Con testimonio, señor. ¿Alguna pregunta, por favor, que quiera alguien formular muy brevemente? ¿Nadie? ¿Seguro? Se hemos pagado, creo, por el maestro. A ver, acá hay una señorita que va a formar una pregunta. Por favor, pónganse de pie. Mi nombre es Catherine Calderón y quería preguntar acerca de lo que usted hablaba de la postura iconoclastas y del fetichismo legal. Quisiera saber si estas posturas aún siguen vigentes, en dónde las podríamos encontrar. Muchas gracias. A ver, ¿puede, por favor? Es un poco más despacio porque la circunstancia se escucha bien acá. En su libro Derecho Penal Peruano, usted habla de la postura iconoclasta y del fetichismo legal, que supuestamente, bueno, usted dice que son posturas peligrosas frente al derecho penal. Quisiera que nos explicara más de esto y si estas posturas las ven presentes en los actuales sistemas. ¿Qué es un iconoclasta? El que quiere destruir todo, el que no cree en lo que existe. ¿Qué es un fetichista? Fetichista es aquel que toma por realidad una ficción. El derecho penal no puede tener iconoclastas. El derecho penal es una ciencia con muchos cultores que defienden la libertad de las personas, hasta la libertad del delincuente defendida por el derecho penal. Frank Foris hablaba precisamente de que el derecho penal era la garantía del delincuente. ¿Por qué? Porque la persona que comete un hecho delictuoso solamente puede ser sancionada si es que su comportamiento y su conducta se adecua a esa previsión de la norma, a esa parte preceptiva de la ley penal en el que se describe un comportamiento contrario a la sociedad. Y solamente puede ser sancionado dentro del máximo y el mínimo que la pena fija para ese delito. El derecho penal, en este caso, protege al delincuente, como también lo decía don Pedro Dorado Montero en su obra, español, don Pedro Dorado Montero, en su obra El derecho protector de los delincuentes. Entonces, no podemos destruir, ¿no? El iconoclasta quiere traerse abajo todo, ídolos o no ídolos, confunde lo que no son ídolos con los que son ídolos y lo quiere arruinar. Muera Sansón y los filisteos, rompan las columnas y que todo se caiga encima. No, el derecho penal necesita gente inteligente que sepa visualizar aquellos temas que realmente no representan el resguardo de la libertad. ¿Y fetichismo por qué? ¿Por qué empleo yo la palabra fetichismo que me trae el recuerdo a la señorita leyendo uno de mis libros de derecho penal?
¿Quién es el fetichista? El fetichista en derecho penal es aquel que cree que porque tiene la ley están resueltos los problemas de la sociedad desde el punto de vista de la condición de hecho delictuoso. Eso se llama fetichismo. Esto existe hoy día en el Perú. Leyes severas. El Código Penal de 1991 apenas, ¿qué cosa? Faltaban meses para que se cumpliera un año y ya se habían introducido modificaciones en el Código Penal de 1991. ¿Modificaciones para qué? Para hacer más severas las sanciones, más severas las penas. Y ha entrado precisamente en un ritmo de modificaciones para poner sanciones severas para los delitos contra la vida, sanciones severas para los delitos contra la libertad sexual, sanciones severísimas para delitos contra el patrimonio, sanciones ya no tan severas para los delitos cometidos contra la administración pública. Y creen que porque tienen la ley con penas severas, ¿verdad? No, ya está resuelto el problema. Eso le llamo yo fetichismo legal. Atribuirle a la descripción de la norma de la conducta delictiva y a la pena que señala una pena severa, la facultad de poderlo resolver los problemas de la delincuencia. Esto no es así. La solución del problema de la delincuencia es muy grave, muchísimo más grave. No se soluciona con penas. Cuando ocurren hechos graves, pena de muerte. Eso es todo lo que saben decir. A nadie se le ocurre, o a muy pocos, hablar precisamente de una verdadera y auténtica reforma carcelaria. La rehabilitación del hombre que ha cometido un hecho delictuoso. ¿A través de qué? A través de su resocialización. ¿A través de qué? De mejores condiciones de vida en los centros carcelarios. A través de una preparación para que cuando esta persona emigre de los centros carcelarios se encuentre en condiciones precisamente de poder desempeñar un trabajo. Una ley que se dé en virtud de la cual, por ejemplo, aquellas personas que están cumpliendo una pena, al salir en libertad, habiendo observado una buena conducta, debería obligarse a las empresas, con la reserva del caso, a las empresas se les debería obligar, a las empresas industriales, a las empresas comerciales, se debería obligar a tener un porcentaje de esas personas que estuvieron cumpliendo pena privativa de libertad y que, rehabilitados por la instrucción que se le ha impartido en el penal, están en condiciones de reincorporarse a la vida social y que muchas veces no encuentran trabajo por el prejuicio, es que ha sido un recluido, es que ha cometido un hecho delictuoso. Las sociedades debería exigirle también a las empresas industriales, comerciales, debería exigirle, ¿no?, que soporten, señor, si es que esa es la expresión, un número determinado de personas que emigran de los centros carcelarios con buena conducta para que encuentren un lugar de trabajo. Una vez se pensó en ese proyecto, recuerdo, allá por el año 1965, pero hay que pensar un poco. Entonces, el problema de la resocialización del preso es muy importante, que se logra también con tratamiento médico, con tratamiento psicológico, con tratamiento psiquiátrico, con preparación para la vida, no en sociedad cuando emigra de los centros carcelarios. Eso es afrontar el problema de la delincuencia con seriedad, no aumentando sanciones, aumentando penas, ¿verdad? Entonces por eso es que hablo yo de fetichismo. El fetichismo es el que cree que tiene, es aquel como que tiene la prenda íntima, ¿no?, de la enamorada y ya la tiene la enamorada. Ese es el fetichismo. Tengo la ley penal severa, ya tengo la solución del problema, ¿verdad?, de la delincuencia. El tema es mucho más largo, más complejo, que abarca muchas cosas. A eso le llamaba yo el fetichismo legal. ¿Alguna otra pregunta? Alcancen el micro, por favor. Ahí está el micro. Buenas noches. Profesor, mi nombre es Silvana Cormírez, soy estudiante de segundo año.
Quisiera saber cuáles fueron las inquietudes y la motivación por la que usted decidió estudiar Derecho Penal tan asiduamente. Y también quisiera saber qué opina sobre la frase de que el derecho penal no ha curado una herida, sino ha abierto otra. Bueno, ¿cómo me decidí yo para estudiar derecho? Penal. Cuando estaba en cuarto año de media, se hizo una encuesta en mi colegio, el Colegio Nacional Pardo de Chincha, fundado en el año 1917, del cual hemos egresado tanto mi amigo Mario Auréntico como egresado. En el año 1949, un año antes de terminar mi quinto año, ¿cuántos años han pasado? Antes de terminar mi quinto año de media, se hizo pues una encuesta. A ver, nos presentaron unos populares para contestar algunas preguntas. Y la interrogante era, ¿qué carrera va usted a seguir? Primera opción, segunda opción. Primera opción, puse abogado. Segunda opción, médico. Estaba más seguro de la primera, porque me gustaban las letras, ¿verdad? Y no tan seguro de la segunda, de la medicina. Había tenido excelentes profesores de botánica, de zoología y de anatomía, que eran disciplinas que a mí me gustaban. Pero ¿cuál era mi vacío? No era un buen alumno de matemáticas. No era un buen alumno de matemáticas. Los profesores me ponían buena nota en matemáticas porque tenía buena nota en los otros cursos, por reflejo, digamos así. Entonces, eso fue en el año 49, cuando ya terminé en el 50, y en el 50 se me presenta un dilema. Ya a mí me gustaba el derecho porque tenía un tío que era contador y que desempeñaba como apoderado. Y entonces llegaban unas notificaciones, ahí nos llegaba, como él era apoderado de litigantes de materia civil, no de materia penal, pero bueno, es el derecho, ¿no? Por ahí nace precisamente mi vocación por el derecho. ¿No? Había unas resoluciones que eran misteriosas, ¿no? Por ejemplo, una resolución que recuerdo haber leído: a lo principal, córrase el traslado; al primero tosí, téngase presente, ¿no? Al tercero tosí, fórmese el cuaderno incidental. ¿Qué cosa será esto? Traslado en otra parte, téngase presente, fórmese el cuaderno incidental. ¿Qué lenguaje es este? Ahí vino la inquietud, la curiosidad, que es importante precisamente para las vocaciones. Y entonces comencé a enterar. Hasta ahora tengo un código de procedimiento penal del año 1912, que es el mejor recuerdo que tengo, que era precisamente el que estaba ahí en la oficina de mi tío Jorge Pareja, el contador, y que comencé yo a dudar para ver qué cosas significaban pues estas expresiones. De ahí nació mi inquietud. Pero en el año 1951, cuando me presento a San Marcos, resultaba de que ya uno podía presentarse, el que quería seguir una carrera de ciencia, daba solamente examen de ciencia. El que quería seguir letras, daba solamente examen de letras. No es como ahora que hay un porcentaje, ¿no? Tengo entendido que es así, hay un porcentaje. Que presenta ciencia, el mayor porcentaje de ciencia, y que presenta letras, el mayor porcentaje de letras. No, en el año 51 los cuestionarios eran de letras para lo que seguían letras y de ciencia para lo que seguían ciencia. Entonces ahí, ¿qué cosa hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y me decidí por hablar del derecho. Y aquí me tienen ustedes ahora, pues, convertido ya en un abogado. Así fue como me decidí por la carrera de derecho. ¿La otra vez que el derecho penal cierra unas heridas y abre otras heridas. Evidentemente que sí. Efectivamente sí. El derecho penal es como aquellas medicinas que hay que usarlas en su proporción de vida, porque cuando no se usan en la proporción de vida resulta ya veneno, ¿no? Eso es lo que pasa con el derecho penal. Hay que usar en la proporción de vida. ¿Y cuál es esa proporción de vida? ¿Quién puede decir
¿Cuánta pena merece este delito? Por ejemplo, un delito de robo agravado, la ley. Por ejemplo, 15 años de pena privativa de libertad. Muy bien, ¿por qué no 14? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 16 o 17? ¿Quién puede responder acerca de la medida exacta de la pena para imponerse para un hecho delictuoso? Tan severo y tan difícil es determinarlo abstractamente en la ley, como determinarlo también en el momento de aplicar la pena, luego de estudiar el hecho delictuoso y la personalidad del sujeto. El derecho penal, pues, ¿no? siempre hay un tinte de tragedia. Tratando de defender a la sociedad, se cometen excesos, ¿verdad? Y esos excesos causan dolor, y esos excesos causan daño, que son más graves cuando precisamente hay un error y se sanciona a una persona inocente como responsable. Pero